Bueno, vamos a la palabra del Señor. Titulé la prédica El afán y la ansiedad. El miércoles estuve predicando sobre la esclavitud del temor y esto me inspiró también a seguir hablando sobre el afán y la ansiedad. Algo que en mayor o menor medida todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, lidiamos, batallamos y peleamos. Y hoy por medio de esta palabra queremos enseñarle al pueblo de Dios, a ustedes, los hijos de Dios, las herramientas para poder batallar y vencer esta falta de fe. Porque la ansiedad y el afán es una falta de fe. Hay dos tipos de temores, hermanos. Por un lado está el temor reverente a Dios, el temor a Dios que nos lleva a la santificación, el temor reverente a nuestro Creador. Y por otro lado está un temor natural que toda persona humana tiene. Por ejemplo, temores al fracaso, temores a una relación, temores, por ejemplo, a que algo malo pueda suceder o pasar, temor a un accidente, temor a la muerte física, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente lo doy como ejemplo estos dos tipos de temores. Decía yo que en mayor o menor medida todos lidiamos con ciertos temores. En algunos casos los temores son extremos y controlan nuestra mente y hace que nuestro cuerpo físico trabaje con un mal funcionamiento. Y me decís, ¿por qué, pastor? Porque eso produce una falta de sueño, no dormir correctamente las horas necesarias, no tener un buen descanso. También produce una mala alimentación. Eso genera un estrés físico, mental, eso es desmedido, dolores articulares por el cuerpo. Genera todo esto una crisis de ansiedad y en algunos casos pánico, depresión. Esto es poco entendible para aquellas personas que no pasaron por estos tipos de situaciones o de trastornos. Ahora, la mente juega un papel fundamental para poder ser libre de esta esclavitud, porque todo, absolutamente todo pasa por la mente. Abrí tu Biblia en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículos 5 y 7. Primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice la Biblia, la maldad de los hombres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta es una de las más enérgicas y claras declaraciones acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre. Hay un texto principal aquí que podés marcar en tu Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos designios del pensamiento del corazón de ella eran de continuo el mal. El pecado, acá podemos ver que comienza en la mente. Las personas de la época de Noé eran extremadamente malvadas, de adentro hacia afuera. Aquí es importante, mis queridos hermanos, detenernos, porque es importante conocer a Dios. Es importante conocer a tu Creador, conocer a tu Dios, porque hay tantas controversias con respecto al conocimiento de Dios. Y para que vos puedas interpretar correctamente este título, porque dice, ¿cómo Dios, pastor, se puede arrepentir de haber hecho al hombre? Lo que pasa, mi querido hermano, que en el conocimiento de Dios, nosotros conocemos a Dios por medio de sus atributos, sus características. Y Dios es santo, sin mancha. Pero no solamente es santo, sino que es 3 veces santo. Por eso es que ante su santidad repela el pecado.
Por eso es que el pecado, la maldad entró en el hombre. Esta maldad que entró en el hombre fue un degeneramiento total, extremo. Que incluso por medio de este degeneramiento el hombre establecía un juicio. ¿Cuál era el juicio? La destrucción de la tierra. Tanto era la maldad que él por eso envió a Noé a un llamado a poder construir ese arca que simbolizaba la salvación. Porque toda esa generación, por decirlo así, iba a ser exterminada a causa del pecado, como también en estos tiempos, queridos hermanos. Entonces, por un lado, vemos la maldad del hombre. ¿Dónde se cranea la maldad del hombre? En la mente, primeramente. El primer campo de batalla, de la batalla espiritual en el hombre, se gesta en el pensamiento. Luego se produce externamente, pero la primera lucha es interna, en la mente. Eso dice la Biblia. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 12. Vamos a Mateo capítulo 12. ...33 y 34. El título es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice la Biblia: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta al día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por sus palabras serás condenado. Del árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Jesús confronta duramente utilizando una expresión. ¿Cuál es la expresión que utilizaba Jesús? Generación de víboras. ¿Por qué utiliza Jesús esta expresión y por qué trata tan duramente con esta expresión? Porque las víboras tenían el veneno en la boca. Entonces, haciendo alusión a los fariseos, ellos decían: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué pasaba? De labios decían agradar a Dios, pero su corazón estaba lejos. Y la víbora, la víbora que se está refiriendo Jesús, era que en la boca tenía el veneno. Entonces cuando picaba con el veneno. ¿Qué hace el veneno? Te intoxica. Así también es la fuente de las palabras. Por eso que Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Hay muchos que dicen creer en Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, pero también en su corazón hay enojos, raíces de amargura, iras, quejas, murmuraciones. Entonces Jesús estaba exhortando al análisis. Solamente para que se pudra todo un árbol, vos necesitas una fruta podrida. Esa fruta, si no arrancas, te va a contaminar todo el árbol. Así, mis queridos hermanos, es la contaminación que trae la boca. La boca, dice Santiago, que es un arma letal. Así una pequeña chispa puede encender todo un campo minado, lleno de fuego. ¿Y por qué decía minado? Porque ante las palabras uno empieza a caminar en el mundo espiritual y por ahí pisas mal y ¡boom!, explota la bomba. Y también esa lengua propaga todo ese incendio. Y el incendio son producto de las palabras. Estos, mis queridos hermanos, aunque ustedes no quieran creer, no lo tomen por poco porque es muy dañino.
Dice, cada persona es juzgada por la palabra. Y las palabras revelan el estado del corazón. Por eso que dice la Biblia, lo que habla la boca, habla el corazón. ¿Por qué por un lado justificado y por qué por otro lado condenado? Porque Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que el Señor es tu Dios y que Él resucitó al tercer día y se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces, ¿qué vos estás haciendo por un lado? Estás confesando tu fe. Estás confesando tu fe con tu Creador. Pero después al mismo tiempo, al confesar tu fe, al confesar con tu Creador, al orar a Dios, no podés, hermano querido, estar playándote, quejándote, enojándote y diciendo cualquier cosa sin tener la mente de Cristo. Porque eso habla de una incoherencia. Eso habla de una incoherencia. Es más, esto aún es mucho más delicado, mis queridos hermanos. Porque con las palabras, como decía, el fuego, las palabras pecaminosas, la lengua, pueden propagar una destrucción con rapidez. Es tipo el humo cuando entra, contamina todo lo que hay alrededor. Contamina. Vos para ser tóxico o tóxica necesitas una persona. Un grupo, ¿saben cómo se destruye así un grupo? ¿Saben cómo se destruyen los tines cuando una persona es tóxica? Una persona que trae mala onda empieza a traer cizaña, empieza a sembrar ahí la cizaña, empieza a quejarse, empieza a murmurar, yo les digo por experiencia, sacale nomás ya del medio. En serio, tío, pero le amo, pastores, y te va a fundir todo, hermanos. Te va a fundir, te digo por experiencia, tío, te va a fundir. O explicarle bien. Tenemos una regla en el grupo, tenemos una regla en el team. No escuchamos plagueos, no escuchamos quejas. Las quejas en su lugar con las personas que deben de ser o con las personas que te pueden canalizar o administrar las quejas. Entonces ponemos acá en la iglesia departamento de quejas y ahí yo me siento a escuchar las quejas. En las oficinas, en los funcionariados, la parte que es privada, pública. Entonces habilitamos un ministerio de quejas en la iglesia. Entonces ahí le escuchamos las quejas. Pero fuera de toda broma, estos familias revientan. Vos me decís, ¿cómo se pudrió toda una familia, pastor? ¿Cómo en un matrimonio? ¿Cómo se fundió todo? En un grupo, en un equipo de fútbol, en cualquier lugar. Esto revienta todo. Por eso decía, una fruta podrida, ese te va a contaminar todo, hermano. Todo. Y te digo por experiencia, porque en mi vida he pasado ya este tipo de situaciones muchas veces. Con grupos pequeños, con grupos grandes, y después con el tiempo, con la madurez, caminando, sin quedarme a los costados, porque eso también entendí en el cristianismo. El cristianismo es avanzar. Y vos en el cristianismo debes de avanzar. Vos tenés que solamente mirarte a vos mismo, no mirar a los costados. Vos tenés que analizarte tus propias falencias, no la falencia de tu compañero, de tu compañera, del pastor, del líder de la alabanza, no. Vos me decís, ¿por qué, pastor, no puedo hacer? Porque Dios es aquel que trata con sus hijos. Y yo soy un hijo y ustedes también son los hijos de Dios. Claro que yo tengo una ascendencia espiritual por un designio de la gracia de Dios, no por algo que yo me merezca. No, por gracia. Vos me decís, vos sos un pastor, sí. ¿Por qué, pastor? Vos fuiste un capo. No, un pecador, un vil pecador que andaba perdido en la calle. Y estoy hoy acá parado por su gracia. Ningún mérito mío, todos los méritos los atribuyo a Dios. Todo. Yo soy igual que vos. Soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Tenemos un padre. ¿Quién es nuestro padre? Dios. Dios te va a disciplinar. Yo te voy a ayudar, te voy a acompañar, te voy a aconsejar. Pero yo no voy a jugar de tu condición. No voy a jugar. Porque por la medida que yo te juzgue, yo ya sé jugado y yo no quiero ser jugado. Discúlpame, mi hermano. Mayor condenación tienen aquellos que enseñan la palabra de Dios. Entonces ya suficiente ya es, mi querido hermano, con mi vida a ser tratada y jugada por Dios para yo otra vez preocuparme por la gente. Eso yo he entendido. Cuando yo entendí, yo empecé a caminar. Me puse un bozal acá
Y caminaba. Si necesitaban ayuda a mis compañeros, claro, vení, vamos, arriba, oración, ayuno, estoy contigo, te escucho, te aconsejo, te visito, me voy a orar por tu vida, siempre. Esa es mi actitud siempre. Pero adelante. Y yo veía después de un tiempo, te hablo yo, cuando yo inicio en el camino de la fe, muchísimos hermanos estaban años luz por delante, de aquella generación, años luz. Incluso muchísimos de mis hermanos, colegas, y esto lo digo con mucho temor, ya fueron apartados, diáconos, auxiliares pastorales. Nadie yo era, nadie, no estaba en el plan del hombre yo. No, yo solamente caminaba, hacía lo que tenía que hacer y nada más. No me preocupaba por la gente, no me preocupaba acá, no me preocupaba allá. Le pedía a Dios fuerza y hacía lo que tenía que hacer. Y así fui avanzando. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque yo entendí algo. Si yo trato de ser más bueno que Dios, me voy a quedar y me voy a estancar. Porque esa fruta podrida me va a tirar. Y esa fruta podrida va a hacer que mi perseverancia retrase. Entonces, no voy a avanzar, o voy a avanzar pasito tras pasito, o voy a llevar un muerto y va a ser demasiado pesado, que me voy a cansar también yo estirándola a ese muerto. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor me dice, soltá, quita y vos camina. Pero y esta y aquello, va a tratar Dios con ellos. Yo no soy Dios. Yo bastante ya con lo que yo lidio. Bastante de mi corazón, bastante son mis pensamientos, mis actitudes, bastante necesito formar mi carácter, bastante necesito conocer a Dios, su palabra, bastante necesito formar mi familia, bastante necesito amarla a mi esposa, ser un servidor para mi casa, bastante necesito ser un padre para mis hijas, tener la misma paciencia que tengo con los hermanos, con mi casa, con mi hija. Bastante tengo yo. Bastante. O sea, y yo te doy ese ejemplo, por eso me dijo mi esposa ahí cuando estamos almorzando. Vos predicaste por vos, pastor, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo sabes? Le dije ella. Porque te conozco tus luchas, me dijo ella. Sí. Entonces, yo tengo bastante. Pregunto, ¿vos tenés bastante? ¿Tenés? Pregunto con sinceridad. Sí, ¿verdad? Cada uno tiene su trabajo, sus preocupaciones, sus afanes, su ansiedad, todo, ¿verdad? ¿Verdad que tiene bastante? Te pregunto ahora, ¿por qué te preocupas del otro? ¿Por qué te preocupas del otro? ¿Por qué oís lo que no debes de oír? Y te digo algo, lo que vas oyendo te va contaminando. Y lo que estás oyendo te está intoxicando. Hay un venenito que está entrando en tu cuerpo. Quiere contaminar tu corazón. Y por esa toxicidad no soy yo Dios. Pero sí el Señor va a hacer que retarde tu proceso. Te digo por experiencia. Y esta parte, mi querido hermano, tengo autoridad para hablar. Porque vos me decís, pastor, y vos, yo, mi querido hermano, desde acá hace mucho tiempo, yo cerré mis oídos a la murmuración y al chisme. Cerré. A mí, por ejemplo, cuando me escribe un hermano y me habla de otro, le he visto lejos. Porque tengo una política mía, propia. Yo no escucho. Ahora, venía a mi oficina, me pedí un consejo, me pedí una ayuda, te escucho en confiabilidad y privacidad. Y te digo, de acá no va a salir absolutamente nada. Mi palabra te doy. Es la palabra de un pastor. Ahí sí, podemos hablar. Pero eso en privado. Pero vos así en público, se me contás, no te voy a escuchar. No te digo, bastante tengo yo para preocuparme de mi vida espiritual, donde yo voy a ser jugado, para venir otra vez a escuchar un chisme, una murmuración. No, eso a mí me va a intoxicar. Eso va a hacer de que yo predique muchas veces intoxicado y voy a intoxicar a la gente. Entonces no es nada bueno eso, mi querido hermano. Eso te funde el área espiritual. Son cuestiones muy prácticas, básicas. Pero hay veces que necesitamos únicamente sacudir a la gente porque no toma conciencia. Bueno, esa fue la introducción de la prédica. Fuera de broma la introducción fue. Ahora vamos al desarrollo. Pero verdad que es interesante. Amén, amén, amén. Gracias por los tres amén. El afán y la ansiedad. ¿Dónde está en la Biblia el afán y la ansiedad? En Mateo capítulo 6. Vamos a hablar del afán y la ansiedad. Yo te doy mi testimonio, te doy las herramientas que yo utilizo. Vos puedes tomarla o dejarla. Pero creo productivo, sinceramente, para crear
una mejor familia, para crear un mejor ambiente laboral, para crear también un mejor equipo y grupo de trabajo en cualquier área. Puede ser la iglesia o también secular, pero es demasiado importante estos principios. Bueno, por tanto os digo, Mateo capítulo 6, 25 al 26. Todavía está el sermón de la montaña. Mateo capítulo 6, 25 al 26. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo de qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen los graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús te dice aquí, no te preocupes. Decirle al que está a tu lado, no te preocupes. No te afanes. Jesús te dice, no te preocupes, no te afanes. ¿Saben qué ocurre, gente? Presten atención. El descanso es lo opuesto a la ansiedad. Pero acá tengo que hacer sí o sí una aclaración. Repito, el descanso es lo opuesto a la ansiedad, pero no es el descanso ocioso. La ociosidad es sinónimo de haraganería. La ociosidad te va a llevar a tener muchísimo más ansiedad, te va a llevar a tener muchísimo más afán y muchísimo más preocupación. ¿Por qué? Porque la ociosidad produce un desorden de todo tipo en tu vida. De todo tipo. Cuando tu mente no está trabajando constantemente, va a buscar, así como un imán, poder atraer el pecado. Esto es para el hombre, es para la mujer. Entonces, no te estoy hablando de descansar y dejar de hacer algo. No, al contrario. El descanso que ofrece Jesús es el descanso de venir a Él y descansar. Eso pues dice su palabra, venid a mí, todos los que están cansados, cargados, preocupados, que hallaréis descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Lo que está hablando el Señor es que todos vivimos en un mundo atrajeteado a altas revoluciones. Muchísimos de ustedes se levantan bien temprano y llegan a sus casas a la tardecita. Algunos trabajan de noche, de tarde, de mañana, constantemente buscando el sustento de poder llevar honesta y honradamente a sus casas y familias. Eso produce también un estado de estrés. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto familiar que hay que llegar, que hay que cumplir. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Necesitas un descanso. Pero el descanso que te está diciendo el Señor es un descanso en Él. Es en Él, ese es el ofrecimiento. Porque hay dos tipos de descanso. Hay un descanso temporal. ¿Cuál es el descanso temporal? El descanso que vos te acostás, por ejemplo, a la noche y decís, bueno, me acuesto, son las 11, me tengo que despertar a las 6. Voy a dormir una hora más a las 7. Entonces descansás 8 horas y te vas a tu trabajo a las 8, no sé, ¿verdad? O viceversa, o dormí a las 10 y te despertás a las 6, no sé, ¿verdad? O a las 12, a las 8, depende de cada rutina que tienen. Pero de un descanso temporal, o decir, por ejemplo, un fin de semana, ay, qué gusto, hoy voy a dormir la siesta. Entonces vos decís, me acuesto y duermo la siesta, ay, qué gusto, y dormí 1 o 2 horas. Entonces es temporal ese descanso. O de repente algunos como se prenden la tele en el sillón, se sientan y descansan un ratito y parece que durmieron 8 horas. Pero es temporal ese descanso. Sin embargo, el descanso que Jesús te está ofreciendo y que le está ofreciendo cuando dice, venid a mí, todos los que están cansados, cargados, preocupados, es un descanso como un estilo de vida. De entregarle constantemente tus cargas a Él. Es ejercitar la fe. Cuando vos estás diciendo, bueno, estoy cansado, esta situación me carga, esta situación me cansa, son decisiones difíciles que debo de tomar, o alguna situación de cualquier índole que pueda estar pasando y de repente estás hastiado, hasta acá estás, ahí te dice Él, vení, te voy a enseñar, entregame eso a mí. Y nosotros no podemos hacerlo, ¿saben por qué? Por una falta de fe. Que Jesús
también le enseñó a sus discípulos. Jesús, en varias partes de las Escrituras, le exhorta a sus discípulos diciéndole: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Incluso en este texto pueden mirar un poquitito más arriba, en el 6:27 al 30. Dice Mateo 6:27 al 30: ¿y qué de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Fíjate bien, gente. Somos hijos de Dios, ¿sí o no? Amén. Dios alimenta a las aves. Tiene el cuidado de su creación. Mi pregunta es: ¿cuánto más por sus hijos? No tiene sentido, mis queridos hermanos, afanarnos, preocuparnos. No tiene sentido. Eso trae pensamientos negativos que causan ansiedad. No trae ningún provecho, al contrario. Y nosotros no somos conscientes. Nos estamos afanando, preocupando. No va a pasar nada que no esté en la voluntad de Dios. Nada. No va a pasar nada que no esté en la voluntad de Dios. Ningún provecho tiene afanarte y preocuparte. Nada. Al contrario, tiene una connotación negativa, porque empezás a ceder tu mente a cosas negativas. No van a cambiar las cosas. No están en nuestras manos. Ponle un ejemplo: las flores del campo, los lirios, las cuales no hacen nada, y aún Dios viste de una manera hermosa. Vos podés mirar los campos, puedes contemplar la hermosura, y Dios sostiene su creación. Sí, claro, me puede decir: pastor, pero también hay lugares secos. Hay desiertos, y hay lugares donde no llueven, pero la vegetación se mantiene. Te vas al campo y mirás la fertilidad de las tierras, de lo verde. Eso se contempla solamente al respirar, al, diríamos, experimentar esa naturaleza. Dios sostiene a su obra. Debemos de confiar de que Dios proveerá en todas las necesidades. Les pregunto esto: yo no sé la necesidad que tiene Aldo o que tiene María Liz. Es un tipo de necesidad. No sé si es mucha o poca. Tampoco sé la necesidad que tiene José o Dani. No sé. O que tiene Sicto. Yo no sé la necesidad que ellos puedan tener. Pregunto: ellos tampoco saben la necesidad que yo puedo tener. Puede ser que la de José sea mucho. Puede ser que la de María Liz sea poco. Puede ser la que de Dani sea mucho y la de Sicto sea poco. Pregunto: ¿qué es mucho y qué es poco? Para Dios, ¿qué es mucho y qué es poco? Lo que nosotros tenemos que saber, más allá de que sea mucho o poco nuestra necesidad, es que Dios va a suplir nuestras necesidades. Eso tenemos que saber. Dios va a suplir. Él lo sabe todo. Absolutamente todo. Por más que te afanes, por más que odias esto, aquello. Y hay muchas veces que no recibís porque pedís mal, dice la palabra de Dios. Porque tus motivaciones son completamente incorrectas o incorrectas. Y hay muchas cuestiones también que Dios no te da, porque Dios conoce tu corazón. Y si Dios te da, probablemente, hombre, si no va a pasar, pastor, no va a pasar. Engañoso el corazón del hombre, mi querido. Si Dios te da, a lo mejor te descarría y te vas mal. Entonces por eso te mantiene ahí humillado, porque Él te conoce, Él te creó, vos sos su hijo, su hija sos. Y muchas veces vos decís: necesito esto, quiero esto, y estás preocupado, estás afanado por algo grande, que también grandemente te puede desviar. Por eso es que Él conoce tu situación, conoce tu necesidad, te mantiene así porque estás en la voluntad de Él. Y mis queridos hermanos, yo les digo esto también por experiencia: si en lo poco le sos fiel a Dios, en lo mucho te pondrá.
Pero si tan solo en lo poco, y acá no estoy hablando yo, esto no se está refiriendo para nada de los bienes materiales. El afán y la ansiedad, cuando en el texto habla, en el capítulo 11 de Mateo, 28 al 30, cuando él dice: venid todos los que estáis trabajados, cargados, que yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él se está refiriendo a la invitación de aquellos que están cargados en su propia bancarrota espiritual. Él se está refiriendo acá al peso de no poder salvarse uno mismo, buscando a Dios por medio de sus obras. Ese es el contexto real. Esto no tiene que ver con los bienes materiales, esto tiene que ver mucho más, esto tiene que ver con lo espiritual. Nosotros buscamos las añadiduras. Las añadiduras son todo lo que son los materiales, las cuestiones de vestidos, ropa, comida. Nosotros quitamos a Dios y ponemos esas preocupaciones por encima de Dios. Esta enseñanza era para sus discípulos. No te afanes por eso. Dios tiene el control. Dios va a suplir tus necesidades. Vos me decís: no, pastor, pero estoy en esta necesidad extrema. Bueno, hay cuestiones, mi querido hermano, de análisis. Hay veces que estamos siendo probados y estamos en prueba por consecuencia de nuestros actos y nuestros hechos. Hay otras por circunstancias en la vida. La prueba no es para siempre. La prueba circunstancial es momentánea. Puede ser la prueba para que aprendas por tus malos actos y tus malos hechos como consecuencia. Entonces, ¿aprendiste? Bueno, ya está. Vamos a otro. Vamos a pasar al siguiente módulo. Ahora, vos decís: no fue una consecuencia, fue circunstancial, para formar tu carácter. Para formar tu carácter. Para formar tu paciencia. Porque al fin y al cabo, el Señor, ¿qué quiere quitar de vos? Lo mejor. ¿Qué quiere hacer de Dios? Formarte, prepararte para llevarte. Esa es la vida. Y vos me decís: y pastor, ¿por qué me está formando? Porque quiere frutos en tu vida. Y los frutos solamente se dan por medio de las experiencias. Y el crecimiento es doloroso. Aunque no quieran creer, es doloroso. Si vos me decís: ¿cuál fue la mejor etapa de tu vida? Cuando te iba al colegio no tenías responsabilidades. No tenías responsabilidades. Vos te ibas, te acostabas, dormías, estaba tu desayuno, tu papi y tu mami te llevaban a la colita de fútbol y vivías una vida espectacular con tus padres. No sé, ¿verdad? Y digo, ¿verdad? Pues hay niñez difíciles también, ¿verdad? Hay algunos que dicen: lo peor que me pasó en la vida fue mi niñez. Pero bueno, natural normalmente, ¿verdad? Cuando estás sin responsabilidades. Ahora, cuando te pones de novio, después te casás, empezás a saber lo que es tener que pagar tu alquiler, tener que pagar tu vehículo, empezás a saber que tenés que ser responsable, que tenés que darle de comer a la gente, que son padres de familia. Empezás a tener otro tipo de responsabilidades y empezás a mirar la vida con otro tipo de óptica. Entonces vos me decís: ¿qué te quiero decir con esto? De que el crecimiento sí o sí establece dolor. Ahí ya hay cuestionamientos mismos, ya te quita tu comodidad y te lleva a una dependencia de Dios. Ahora, el mundo te dice que está mal. Estaba mirando esos reels que decía: ahora la gente, o sea, dice anteriormente, la época decía de los 80 y los 90, se casaban jóvenes. Las parejitas, jóvenes se casaban. Y decían: por fe, Dios me va a ayudar, me va a abandonar, no me va a abandonar. Nos casamos, trabajamos juntos y salimos adelante. Después muestra también de la era de los 2000, con ciertas dudas, pero también con esa dependencia de Dios. Después muestra el 2010. No me voy a casar hasta no tener esto, no me voy a casar hasta no tener aquello. Y prolongan. Y después muestra nuestra era 2020. 65 años el tipo tuvo todo, ahí se va a casar. Pregunto, ¿eso es bíblico? No habla la Biblia de una construcción, de quemar la tapa juntos, de estar con la mujer de tu juventud, de crear a tus hijos jóvenes, de disfrutarlos cuando crezcan. Claro que hay que tener una planificación, pero los conceptos del mundo también están arraigados. Y yo te digo algo, a los jóvenes, a José y a los hermanos que están, los jóvenes, no van a tener todo para casarse. Van a ir construyendo paso a paso. Van a ir construyendo. No tengan miedo, Dios está con ustedes. Él va a suplir. No tengan miedo.
Porque el problema del afán y la ansiedad es la poca fe. Fíjate. Avanzamos. Mateo 6:30 al 32. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Este es uno de los mayores pesos que interfieren en el poder llevar una vida ordenada. El afán, la ansiedad, la preocupación reflejan nuestra duda, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Es un peso pesado de nuestra vida. Sin embargo, Jesús nos invita a confiar y a descansar. Ahí nomás Mateo, puedes mirar Mateo capítulo 14, 27. Voy a leer el 27 al 31, 14, 27 al 31. Jesús anda sobre el mar. Dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra vez le dice a sus discípulos, en este caso a Pedro, hombre de poca fe. Lo que sucedió fue que los discípulos de Jesús iban en la barca, había una tormenta, Jesús caminaba por las aguas, ellos tuvieron miedo porque vieron y creían que eran un fantasma, era un espíritu que caminaba sobre el mar. Entonces le dijo a sus discípulos, tengan ánimo, yo soy Jesús, el maestro. Y Pedro sale y le dice, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y le dice Jesús a Pedro, ven Pedro. Y camina, se para Pedro sobre las aguas. Y dice que en la Biblia que hay un fuerte viento y él tiene miedo y se hunde. Y pide ayuda a Dios, a Jesús en este caso. Jesús extiende su mano y no permite que él se ahogue o que se hunda en este caso. Este pasaje nos enseña a no esperar hundirte para pedir ayuda. Si crees que podés solo o sola, vas a ser hundido. Y vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque si pensás que vos vas a salir solo de la situación, que vos sos capaz de salir, que vos nomás lo sos el capo, que vos nomás sos la capa, que si pensás eso, te vas a hundir. ¿Sabes por qué te vas a hundir? Te vas a hundir por tu orgullo. Pedro se dio perfectamente cuenta que si él se hundía, ya no iba a poder decirle, Señor, ayúdame. Pero sin embargo hay muchos que se hunden y no piden ayuda por el orgullo. Pedro pidió ayuda. Jesús extendió la mano, como también lo hará con aquellos que claman y piden a Dios humildemente ante su situación y su causa. Pedro tenía toda la fuerza para empezar. Él empezó, si eres Jesús, manda que yo a ti. Ven, Pedro. Él empezó con todo. Pedro empezó con todo. Tenía la fuerza para empezar, pero no tuvo la fuerza para terminar. ¿Por qué? Se agotó. Tuvo miedo. Y en mayor o menor medida, todos tenemos miedo de empezar algo. Pero el Señor te dice hoy, ten ánimo, yo soy. Confía, confía. Voy cerrando. Aquí está la clave, mi querido hermano. Y acá vas a poder entender en este texto, porque este es el principal de la enseñanza, vas a poder
entender todo lo que es el afán y la ansiedad. Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El reino de Dios, busca primeramente el reino de Dios, se refiere al campo de la salvación. Jesús con este pasaje estaba enseñando a no poner prioridad en las cosas periféricas, en las cosas materiales, en los bienes, en la ropa, championes. Hay gente, mi querido hermano, yo conozco gente que sinceramente se pone mal y se deprime cuando no puede comprar lo que quiere. Esa es su prioridad. Y yo, mi querido hermanos, ¿qué le aconsejo? No está mal querer algo, desear algo y ir tras esa meta y comprarte. No está mal. Pero si le pones a eso primeramente que a Dios, sí está mal. Porque Dios te enseña. Entonces, vos querés, le digo al hermano, sí quiere. ¿Y cómo podés? ¿Cuánto podés ir vos mismo estableciendo un ahorrito para que vos puedas comprar? Y cuando vos compres, vos vas a valorar. Y vas a ver cómo el Señor te va a mostrar. Porque no podemos, todo queremos nosotros. El ser humano es completamente insatisfecho. El ser humano es la ovejita. Dame. ¿Qué le va a satisfacer al ser humano? Nada le va a satisfacer al ser humano. Nada. Mi querido, tener una casita que era un rancho. Tener un rancho que era una mansión. Tener una mansión que era una casa. Tener una casa en el centro que era en el interior. Tener en el interior una casa que era un departamento. Tener un departamento que era un duple. Tener un duple que era un triple. Tener un triple que era, no sé. No hay satisfacción. Es decir, un auto nomás quiero tener. Tener un auto que era una moto. Tener una moto, después que era una camioneta. Tener una camioneta, después una 4x4. Después cerrado. Después un ómnibus. Después que era una motoesquí, después una lancha. Nunca. Yo te voy a decir una cosa, hermano querido. Nunca el ser humano va a decir, gracias, Señor. Tengo lo que vos me das y es lo justo. Nunca. Y esto no tiene que ver, mis queridos hermanos, con la capacidad de estancarnos ni nada de eso. Yo siempre enseño el desarrollo. Es un contentamiento. Hay una gratitud. Y primeramente, siempre, para que te vaya bien las cosas, tiene que estar el Señor. Si el Señor no está en primer lugar en tu vida, vas a ser ganado por las preocupaciones, vas a ser ganado por el afán. Y eso vas a ser improductiva en tu vida y también va a afectar a tu salud. Lo que te digo es que nunca te va a satisfacer. El sueldo que ganas, siempre vas a querer ganar más. Está bien la proyección. Pero ¿cómo vos estás administrando eso para que después vos puedas ir a otro nivel, a otro módulo, como te decía? Por eso te enseña primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios, valga la redundancia, se refiere al campo de la salvación. Jesús enseña que las cosas periféricas, cuando nosotros ponemos en primer lugar, obstruyen el camino a la salvación. En la salvación nosotros, los hijos de Dios, disfrutan por completo el cuidado, la protección y la provisión de Dios. Los beneficios de la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros disfrutamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Nosotros entendemos que cuando viene la provisión y utilizamos esta expresión, decimos, gloria a Dios, gracias Señor, porque trajo la provisión. ¿Verdad? Así decimos, trajo la provisión. Entonces, utilizamos este vocabulario. Gracias Señor, porque tú nos proteges, porque tú nos guardas, porque estamos en control tuyo. Pero es una fe, una dependencia. El afán y la ansiedad denotan la poca fe o la falta de fe. Fíjate en la conclusión en Mateo 6:34. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada uno por su propio mal. Me decís, pastor, ¿cómo canalizamos si vivimos en este mundo con estrés, con preocupación y con afanes? ¿Cómo me puedes decir que me tranquilice, que no me afane por el día de mañana? Porque cada día traerá su afán. Dice, ¿cómo pastor? Y bueno, fuerza amante.
No puedo, no puedo decirte esto. Bueno, te voy a dar la solución. Decía yo que había dos descansos. Uno temporal y uno que te ofrece el Señor como un estilo de vida. ¿Sabes cómo vas a poder administrar esto y enfrentar el afán y la ansiedad diariamente? En la gracia. El regalo inmerecido. La gracia es un regalo. La gracia es el regalo más preciado que te ha dado Jesús. ¿Cuál es la gracia? Conocer su palabra. Intimar con Dios. Esto es una relación personal tuya con tu Creador. Por eso Pablo dice a los Filipenses en el 4, 6 al 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y acción de gracias. Aún en esos momentos de dificultad, de oposición, pregunto, ¿te quejas o le das gracias a Dios? Gracias porque estás permitiendo esto en mi vida, porque Señor, sé que tú tratas conmigo, porque sé que esta lima y esta lija que estás poniendo, que no tengo paciencia, Señor, pero entiendo que vos ponés, porque estoy bajo tu voluntad y tú eres un Dios soberano y he entendido las escrituras que se me han revelado de que esto es para formar mi carácter. Yo te doy gracias porque por medio de esto estás trabajando en mi paciencia. En medio de esto estás trabajando en sabiduría, cómo manejar las cosas. Estás trabajando en mí, Señor, y me estoy dando cuenta. Te pido que pongas amor. Pon amor hacia los que me persiguen. Pon amor, Señor, hacia los que me difaman. Pon amor, Señor. Pon amor. Entonces tus oraciones son con gratitud. Porque acá ya estamos hablando, ya no solamente de los bienes materiales, ni de la riqueza, sino acá estamos hablando de aquello que el reino de Dios es. Las otras cuestiones van a venir. Amén. Van a venir las otras cuestiones. Si vos buscas su reino y su justicia, lo otro va a venir por añadidura. Es su palabra. Dios no es hombre para mentir. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Hay un resultado de la gratitud. ¿Saben cuál es el resultado de la gratitud? La paz, que sobrepasa todo entendimiento. Ante una situación adversa, ante una oposición, hay paz. ¿Por qué? Porque hay gratitud. La gratitud trae paz y guarda tu corazón y tu pensamiento ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces podemos concluir que la ansiedad y la preocupación indican la falta de confianza en Dios, y la gratitud a Dios acompañada de la oración verdadera ante las dificultades trae paz. La calma es una actitud de confianza de que Dios puede hacer mejor a sus hijos. Vos me decís, ¿Dios puede hacer mejor a sus hijos? Sí. Romanos 8:28 dice: todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Entonces, si el Señor está diciendo en su palabra, el apóstol de los Romanos está diciendo, todo ayuda bien. Todo está diciendo, no algunas cosas, todo. O sea, cualquier sea la situación, toda, sea buena, sea mala, te va a ayudar a bien. Vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque amas a Dios. Entonces, todo ayuda a bien a los que aman al Señor. Calma, paz. El Dios de paz guardará vuestros pensamientos, vuestros afanes y preocupaciones en la unión entre Cristo y el creyente. Guarda su ser interior en una paz perfecta. Amén, hermanos. Podemos orar. Puedes ponerte de pie, puedes arrodillarte si quieres hacerlo. Vamos a orar unos minutitos. Estamos muy bien de tiempo. Vamos a orar. Primeramente quiero ministrarles con paz. Porque sé, no porque me han contado ni nada de eso, sino porque percibo en el Espíritu que muchos estamos muy preocupados y afanados por distintas y diversas situaciones. Y necesitamos primeramente fe, gratitud y paz, que es el resultado de la fe y la gratitud, que se opone completamente a lo que es el afán y la ansiedad. Es el descanso en el Señor. Y en estos minutos quiero guiarte a eso, a orar por tu vida, a ministrarte para que estas palabras se hagan rema en tu corazón y puedas recibir esa paz.
Bendito Padre, oro por la vida de mis hermanos. Sean ministrados en paz en esta noche. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios está en control de cada situación de ellos. Sea poco, sea mucho, las situaciones que ellos están pasando, las adversidades, Dios está en control. No está en control tuyo. Quizás me puedes decir ahí en tu mente o hacerte esta pregunta: y pastor, ¿cómo hago? No sé cómo empezar. Estoy en un laberinto sin salida. No encuentro la puerta para poder salir de esta situación. Primeramente te quiero ministrar de esta manera. Primeramente tenés que tener la paz, la calma. No tomes nunca ninguna decisión apresurada, apurada, y menos en el afán, menos en la ansiedad. No, tómalo con paz. Por eso que primeramente tenés que recibir la paz. Y el Espíritu Santo en esta hora está ministrándote con esa paz. A medida que vas inhalando, vas exhalando, la presencia de Dios va visitando tu vida. Respira. Dios es espíritu, el neuma, el soplo, el aliento. Y necesita ser ministrado con paz. Oro para que cada hermano y hermana reciba la paz de Cristo, la paz que el mundo no nos da, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de Dios, la paz. Shalom, shalom, shalom. Paz en sus hogares, en sus casas. Hay hogares donde hay contienda, pleitos. En ese lugar la presencia de Dios baja en este mismo momento a establecer la paz. Los aires son limpiados. Los aires son limpiados. Hay personas que hoy mismo están renunciando a sus enojos. El Espíritu Santo está ministrando su corazón. Hay personas que están siendo ministradas con sinceridad. Están hablando y diciendo: mi corazón se contaminó. Escuché cosas que no tenía que escuchar. Y en esta hora, Señor, te entrego. Porque yo quiero ser una persona que de mi boca corra palabras dulces, no amargas. Quiero ser una persona que te agrade en espíritu y en verdad. Quiero que mi corazón esté anclado al tuyo, Señor. No quiero que se geste ninguna raíz de amargura. No quiero ser una fruta podrida y contaminar todo el campo, el árbol bueno, Señor. Por eso hay gente que en este mismo instante está siendo ministrada y limpiada por la sinceridad de corazón. Así como Pedro se presentaba y decía: si eres tú, Señor, haz que yo vaya a ti. Pero tuvo miedo y se hundió y pidió ayuda. Así en el mundo espiritual, en este mismo momento, hay hermanos que están pidiendo su ayuda. Ayúdame, Señor. Ayúdame en esto, ayúdame en aquello, ayúdame en estas causas. Hoy entendimos, Señor, que no están primeramente las preocupaciones por encima tuyo. Eso baja. Hoy queremos buscar tu presencia, queremos buscar tu reino, queremos buscar tu justicia, Señor. Ayúdanos. Y lo otro que venga por añadidura, y poder confiar, no ser hombres de poca fe, ni mujeres de poca fe. Hoy queremos, Señor, rendirnos completamente a ti, Señor. Yo, Señor, necesito de ti, Señor. Me veo reflejado en Pedro, Señor. Hoy clamo a tu ayuda, Señor. Clamo a tu ayuda. Ayúdame, Señor. No permitas que me hunda. Extiende tu mano, Señor, y quítame, Señor. Te lo pido de corazón, Señor. Con una necesidad, sálvame, Señor. Sálvame, Espíritu Santo. Es un grito en la angustia. Es una pelea, Señor, que lidiamos todos los días. Pero ayúdame, por favor, Señor. Ayúdame. Ministrame con paz. Ministrame con paz. Lléname de tu gracia, Señor. Lléname de tu gracia. Haz, Señor, que al salir de este lugar no salga de la misma manera en que he venido, Señor. Que salga inyectado de la fe, Señor. Todo afán se va de mi corazón. Toda preocupación. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy descanso en ti, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Perdona cada uno de mis pecados. Y ayúdame, Señor, a ser un hombre y una mujer de fe, Señor. Sé que lidiamos diariamente contra miles y miles y miles de situaciones. Pero hoy hemos entendido, Señor, de que el afán y la ansiedad producen incredulidad y que sin fe es imposible agradarte, Señor. La institución de la cena del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dijo: tomad y comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor lo anunciáis hasta que Él venga. Como ministro apartado del Señor, junto con mi esposa, bendecimos el pan, símbolo de tu cuerpo partido, y el vino, símbolo de tu sangre, Señor. En esta hora queremos bendecir, Señor, estos elementos, y que al consumir cada uno de estos elementos, el pan y el vino, produzca un efecto tal de crecimiento, de transformación en cada una de nuestras vidas. Y permite, Señor, que no nos apartemos de tu caminar, Señor, de tu camino. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar ordenadamente a consumir la cena del Señor y después van a sus lugares para la bendición final. Toda la iglesia, vamos a cantar, adorando a Dios. Te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Cerca está, te anhelo a ti. Si consumiste todos ya los elementos, puedes levantarte a orar. Señor, estamos a punto de terminar. Necesito, te anhelo a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Como ministro apartado del Señor, quiero bendecir a tu pueblo, Señor. Darte gracias por esta hermosa jornada, este hermoso domingo, Señor, donde hemos apartado este tiempo para estar en tu presencia contigo, Señor. Llénanos espiritualmente y que mañana podamos iniciar el día, Señor, agarrado fuertemente de ti, Señor. Bendigo, Señor, que mis hermanos tengan un buen descanso, que aparte de tener un descanso reparador físico, que aprendan a descansar en ti, Señor. Todo está en control tuyo, Señor. Guarda su entrada, su salida, que puedan regresar a sus hogares guardados en protección, en paz, entendiendo que tus ángeles acampan alrededor de los que los temen y los defienden, y que nada, Señor, escapa a tu voluntad. Oro, Señor, bendiciendo a este pueblo, que la bendición de Dios sea sobre cada uno de mis hermanos, su casa, familia y aquellos que siguieron la transmisión, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un fuerte aplauso al Señor. Feliz domingo para todos, hermanos queridos. A disfrutar de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.